día de hoy nos acompaña Darío Stanschreiber, ¿no? Así dice el Twitter que se pronuncia. Nos habían escrito de muchos lados para precisamente de que iba a estar Darío el día de hoy con nosotros para que lo pudieran escuchar. Muchos y muchas de ustedes lo conocen, ha hecho que pasen varios de sus exámenes en epistemología y filosofía. Entonces, pues aquí está presente. Voy a leer un fragmento extracto del currículo del doctor Darío. Es filósofo, ensayista, profesor y presentador de televisión argentino. Ha sido docente en todos los niveles educativos, primario, secundario, terciario, universitario y posgrado. Dicta clases en Flaxo, en posgrados presenciales y virtuales en las áreas de comunicación y educación. Es docente de la CBC de la UBA en la materia de introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Ha sido docente en el Seminario Rabínico Latinoamericano y en la Universidad Libre de Estudios Judaicos. Ha desarrollado también una extensa tarea en el ámbito de la gestión cultural. Fue gerente editorial de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del programa de cultura literaria de la Secretaría de Cultura de la Nación. Coordinó y asesoró proyectos en los festivales de cine independiente y de teatro en la ciudad de Buenos Aires. Divulga la filosofía en medios de comunicación de Argentina con su programa Mentira la Verdad. Hasta ahora llevo conocimiento de 3 temporadas, no sé si hay alguna otra más. 3 temporadas en sus distintos espacios de divulgación en radio y teatro. Es autor de los libros ¿Para qué sirve la filosofía?, de Editorial Planeta, y Para animarse a leer a Platón, de Editorial Eudeva. Protagoniza la obra de teatro Filosofía y Música Desencajados, Filosofía y Música, la cual va por su 5ª temporada. Escribe asiduamente en los principales medios gráficos y argentinos y es columnista en distintos medios donde mixtura a la filosofía con otros géneros como el periodismo deportivo. Desarrolló una labor divulgativa de la filosofía, por lo que fue premiado por la Fundación Conex en 2017 en la disciplina de divulgación. Bueno, sin más preámbulo, recíbanlo con un muy fuerte aplauso, como sabemos recibidos aquí en Oaxaca y en el ICE, del doctor Darío Stanschreiber. Bueno, qué placer. Bueno, muchas gracias, Luis Enrique. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por la buena onda. Ya desde que llegué me están marcando mi acento, mi tonalidad, me encanta. Me han pedido que grabe especialmente la palabra calle. Se ve que ha sido un meme o algo. Pero bueno, saben que uno no elige su proveniencia, ¿no? Ya tienen un primer problema filosófico. Uno la puede reelaborar y resignificar, pero uno siempre se apropia de lo propio sobre un trasfondo impropio, ¿no? Que nos trasciende y de algún modo nos condiciona, y es muy interesante lo que eso puede provocar, sobre todo en el contacto con el otro. Por ejemplo, nunca recaí en la utilización del acento, de ciertos modismos, y es maravilloso cuando uno se encuentra con la otredad, ¿no? Poder revisar permanentemente esas cosas. Yo estoy, como decía Luis Enrique en la presentación, estoy acá con ustedes para compartir un rato, una conversación, una disertación sobre filosofía y educación, pero increíblemente llego acá porque ustedes me conocen por mis programas de televisión, que aquí no han llegado por la televisión, sino obviamente en esta era transmediática por YouTube, por diferentes canales que hacen hoy a las redes. Y es muy interesante que en un marco puramente institucional, un instituto de educación que tiene que ver con la formalidad institucional del desarrollo académico, quien esté inaugurando, digo más allá de mí, esta ponencia, sea un divulgador, ¿sí? Eso habla de una tensión, de las tantas tensiones que vamos a trabajar hoy, porque se supone que la divulgación, saben que es una palabra que etimológicamente
Los envidiamos un poco, ¿no? Un poco los envidiamos porque hay que estar apasionado a las 10 de la mañana. Y están desde tempranito, en el desayuno, yo ya los escuchaba. Pero digo, la palabra divulgación, saben que contiene, obviamente, el término vulgo, ¿no? Y hay entre lo vulgar y lo culto una antinomia bastante conflictiva, donde los que hacemos divulgación en general somos vistos o somos constituidos, vuelvo con este término, como un otro conflictivo, porque la divulgación nunca ha tenido buena prensa y no la sigue teniendo, aunque hayan cambiado hoy formatos, vamos a hablar un poco de eso. Pero, digamos, en Argentina, que es desde donde yo vengo, se ha provocado en los últimos años una novedad que ha de algún modo resignificado lo que es la divulgación y que realmente ha dado condiciones para que los conocimientos, los saberes más académicos empiecen a tener una difusión más allá de sí mismos y posibiliten tal vez una carencia, un pendiente de la academia, que es, su elitización, ¿no? Si quieren, de máxima diríamos su elitización, de mínima diríamos que muchas veces los lenguajes académicos no terminan de derramar sobre, por ahí, la ciudadanía toda, y uno no visualiza de manera práctica cómo esos efectos logran modificar la vida de las personas, aunque lo hacen, ¿no? Pero a veces falta ese puente, porque realmente lo que la divulgación propone es que muchos de nosotros, más allá del ámbito académico, podamos reapropiarnos de los conocimientos y las investigaciones en ciencias para emancipar nuestra existencia. Es posible. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados porque se ha generado históricamente una escisión, un abismo entre lo que es el trabajo profesional de la academia y luego lo que son las necesidades, si quieren, más concretas de la gente en su día, en su cotidianeidad. Entonces, lo que les contaba es que pasó algo en la Argentina, que es casi, digamos, un disruptor de una novedad, que es que hace, creo que 10, 12 años, se creó un canal de televisión público dependiente del Ministerio de Educación, llamado Canal Encuentro. Es un canal al que cualquiera de ustedes puede acceder por la web, un canal que sin embargo fue puesto en la grilla televisiva en función del rol que tiene el Estado en una sociedad, fue puesto / impuesto como no solo como un canal que uno podía ver en cualquier televisor, sino que ustedes saben que las contiendas comunicacionales en relación a la televisión está directamente relacionada con el lugar que ocupa un canal de televisión en la grilla. ¿Qué quiere decir esto? Que si al canal del Ministerio de Educación lo ponen en el número 914, nadie lo va a ver. Lo que sucedió cuando nació Canal Encuentro es que fue un canal de televisión, como les decía, del Ministerio de Educación, educativo, pero fue puesto entre las dos señales más vistas de la Argentina. De modo que cualquiera, cuando hace zapping, cuando pasa de un canal más visto al otro más visto, pasa por Canal Encuentro. Y muchos se detienen. Y esto, que parece absolutamente arbitrario, poco fundamentado y estratégico, si quieren, en el peor sentido, fue clave. Porque muchos de los programas que empezamos a hacer allí empezaron a tener un dimensionamiento inusual. Pero sobre todo porque, de algún modo, la audiencia fue, si quieren, obligada, entre comillas, en ese límite tan ambiguo acerca del intervencionismo estatal, ¿no? Porque fue como medio una imposición. Uno puede decir, bueno, pero el Estado tiene que estar jugando todo el tiempo con ese rol. ¿Cuándo debe o no debe intervenir? ¿Cuáles son sus límites? Acá intervino directamente en la política comunicacional. Y el canal empezó a verse, y a tal punto que, bueno, a mí me propusieron hacer Mentira a la Verdad, que es ese programa que muchos de ustedes seguramente han visto y usado para probar exámenes, como dijeron recién,
pero que más allá de su utilidad, ha generado un cambio en lo que es la idea de divulgación, porque la idea de divulgación estaba totalmente concentrada antes en la idea de personajes que por ahí tomaban algunos saberes, los banalizaban, los trivializaban, los mercantilizaban y hacían de esos saberes algo así como, no sé, mecanismos de autoayuda, pónganle, o recetas conductistas para en algún programa de televisión masiva generar, digamos, alguna novedad más para la audiencia acostumbrada. Acá se generó otra cosa, se priorizó el rigor de los problemas científicos, pero lo que se buscó fue una nueva estética, o sea, se buscó tomar lo mejor de la televisión en términos de transferencia con lo mejor del rigor académico para que esas disciplinas científicas no se vean menoscabadas en sus métodos y en sus lógicas. Y bueno, los resultados han sido de diferente tipo. Hay programas que han sido, para mi gusto, maravillosos, otros que no han logrado su objetivo, pero hubo una apuesta por parte del Estado a hacerse cargo de que la educación tiene que reinventarse. Porque estos programas de televisión, y esto es parte de lo que voy a exponer en la charla de hoy, estos programas de televisión no se convirtieron en un acompañamiento para el docente, ni reemplazaron la labor docente, sino que la reinventaron. Lo interesante me parece, yendo al título de esta exposición, que como habrán visto es bastante provocativa, es que un programa de televisión también es un aula. No es que se usa este programita como un recurso más para trabajar en el aula, sino que la idea tradicional de aula empieza a desbordarse a sí misma y a generar manifestaciones diferentes, pero hay que animarse a pensar que un programa de televisión o que un chat de WhatsApp puede también ser aula. Eso es lo que vamos a discutir a lo largo de la charla de hoy. Y digo algo peor, y que es mucho más efectivo en relación a lo que genera frente al propósito del rol docente, un programa de televisión o un chat o diferentes manifestaciones de lo educativo que trascienden las formas disciplinares tradicionales, son mucho más eficientes que el aula tradicional. O sea que se logra mucho más en la materialidad del mundo de hoy, porque si no recordamos permanentemente que todo siempre hay que pensarlo en su contextualidad material, que el ser humano no es ahistórico, atemporal, incorpóreo, inmaterial, que piensa por sí mismo independientemente de las cuestiones técnicas más rudimentarias. Si olvidamos eso, hacemos del ser humano una divinidad. ¿Y saben qué? Los dioses no van a la escuela. No la necesitan, porque saben todo. Entonces, acá estamos en otro esquema, donde evidentemente, ¿cómo no va a transformarse el aula si se transforma el contexto material en el que vivimos? Si todo se transformó en ese sentido, ¿cómo no se va a transformar el aula? Fíjense, para empezar con una primera, como diría Nietzsche, con un primer martillazo, fíjense que el título de esta charla, que es El aula ha muerto, ustedes saben, es una cita a tal vez una de las frases más famosas de Nietzsche, que dice, ¿qué dice Nietzsche? Dios ha muerto, Dios ha muerto. Frase muy famosa, poco leída, ¿eh? Todo el mundo la repite, Nietzsche dice Dios ha muerto, y nadie leyó los 7 textos donde Nietzsche habla de la muerte de Dios y que no tiene nada que ver con lo que uno supone o quiere que Nietzsche diga, porque vieron que uno crea como sus interlocutores necesarios para uno estar bien consigo mismo. Entonces siempre tiene que haber un Nietzsche que fue, y no solo dice que Dios ha muerto, sino que es mejor hasta pensar que Nietzsche subió al cielo y él lo mató a Dios directamente, como para tener una idea de quiénes son los enemigos, ¿no?
Y me parece que cuando uno lee, por ejemplo, el texto de la Gaia Ciencia, llamado El Loco, donde hay un loco que en un mercado anuncia la muerte de Dios, empieza a encontrar otro esquema. Entonces, quiero hacer esta alegoría, esta conexión, esta afinidad conceptual. El título de esta charla, El aula muerto, remite a la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. ¿Qué quiere decir Nietzsche cuando dice Dios ha muerto? Para eso hay que entender cómo define Nietzsche a la verdad. Porque para Nietzsche, para Nietzsche, Dios no es más que una forma de la verdad. Para Nietzsche el problema no es Dios, es la verdad. Y la verdad va tomando diferentes manifestaciones a lo largo del tiempo. Una es el Dios bíblico, una más. Pero el problema de fondo, para este pensador, estemos de acuerdo o no, es la idea de la verdad, que es mucho más compleja y más difícil, mucho más difícil de superar. Una verdad que tiene que ver con nuestro lenguaje, por ejemplo. Hay otra frase de Nietzsche que nadie le da bolilla, posterior, donde dice, nos habremos desembarazado de Dios, pero seguimos siendo esclavos de la gramática, dice Nietzsche. Una frase muy provocativa también, porque no importa, es fácil pelearse con Dios. Es hasta un enemigo ideal para aquellos que necesitan, digamos, constituir enemigos por fuera de uno y no asumir que uno es su propio enemigo de algún modo también. Entonces, es fácil pelearse con Dios y no pelearse con la gramática. La gramática es la forma en la que hablamos, y la forma en la que hablamos es la forma en la que pensamos. Y esa forma en la que hablamos y en la que pensamos no nos pertenece, porque nadie elige las palabras que usa, ni nadie elige cómo combinarlas, porque las palabras ya tienen un significado, porque las reglas de la gramática ya están instituidas, y después vamos por ahí tranquilos caminando creyendo que hablamos el lenguaje, cuando no hacemos más que insertarnos en un dispositivo previo que establece el significado de las palabras y sus formas posibles de combinación. Y entonces, claro, ¿cómo te vas a pelear con tu lenguaje? Porque es pelearte contra tu propia comprensión de vos mismo. Es más fácil pelearse con Dios, obvio. Y acá me parece que el trasfondo es el mismo. ¿Qué quiere decir Nietzsche cuando dice Dios ha muerto? Dice, les decía, el problema es la verdad, ¿no? ¿Cómo define Nietzsche a la verdad? Nietzsche dice que la verdad es una metáfora. O sea, es más, dice algo peor, ¿eh? Dice, es un ejército de metáforas en permanente combate. O sea, cuando hablamos de lo verdadero, hablamos siempre metafóricamente de algo. Dios es una metáfora, pero la ciencia para Nietzsche es una metáfora. Y les digo algo más, el aula es una metáfora. O sea, todos los conceptos, cuanto más los creemos arraigados a una supuesta realidad, más la metáfora está teniendo éxito. Porque para Nietzsche la verdad es una metáfora que logra instalarse como algo natural, real, normal, cuando logra invisibilizarse a sí misma. Tal vez la frase para mí más contundente de Nietzsche, por lejos, la verdad es la mentira más eficiente. Cuando una mentira logra su propósito, que es que todos la creamos, he ahí lo verdadero. Una metáfora impuesta que logra escabullirse a su condición y presentarse como verdad, o sea, una mentira exitosa. Entonces, sucumben muchos de nuestros parámetros y empezamos a pensar la cuestión de ese modo. Ahora, ¿cuál es el éxito de una metáfora? Su relación directa con la materialidad de su época. O sea, y ahora, ¿no? Perdón, pero vicio de la filosofía, que para explicar algo empezás a abrir una ventana, otra ventana, otra ventana. Después cerramos todas las ventanas. Pero en este caso, digamos, ¿qué quiere decir Nietzsche con Dios ha muerto? Que cuando la metáfora de Dios surgió, era otro el mundo técnico en el que vivíamos, era otra la realidad material, y se entiende que haya surgido esa metáfora.
Lo que Nietzsche se pregunta es, hoy, ¿tiene sentido? ¿Es útil? Les doy un dato. El 90%, después vayan y compruébenlo, el 90% de los milagros, tomo un solo texto bíblico, los evangelios. Si tomo el antiguo, una fiesta nos hacemos. Pero con los evangelios, el 90% de los milagros que aparecen en los evangelios, hoy los explican la ciencia y la tecnología. Está bien que en el día restante está la resurrección, que es como el pendiente, ¿no? Pero ya lo resolverá. De acá miles de años, calculo. Pero qué loco, ¿no? El 90% de cuestiones inexplicables en esa época, hoy se explican. ¿Sigue siendo necesaria esa misma metáfora de esa época hoy? Ahora, Nietzsche no dice, no creamos en Dios. Nietzsche dice, resignifiquémoslo. O sea, obvio que sigue siendo necesario porque no alcanza. La pregunta por lo religioso es una pregunta siempre viva. La única forma de que no nos preguntemos si hay algo más es creyendo que lo sabemos todo, o sea, creyéndonos dioses. Si no, obvio que la pregunta por si hay algo más es una pregunta que siempre nos anima, nos perturba, nos angustia. El tema es quién se anima a contestarla y quién se arroga el derecho no solo de responderla, sino de generar prácticas y ritos que todo el mundo tiene que cumplir en función de esa supuesta posición privilegiada de los que se supone que han visto a Dios y vienen a contarnos qué tenemos que hacer para religarnos con Él. Otro es el problema siempre es humano, no divino. Ahora, ¿por qué la metáfora de Dios de esa época hoy ya no nos es funcional? Porque tomen un ejemplo, Antiguo Testamento. Primera asociación directa de Dios con alguna figura, fíjense, luz. La primera asociación fuerte que aparece en Génesis, en los primeros párrafos, es que Dios es luz. Creó la luz, Él es luz, Él ilumina, nos ilumina, ¿no? Desterrando a la tiniebla, o sea, a la oscuridad, a lo negro. Qué color, ¿no? Para Occidente, qué lindo color. Desterrando a lo negativo todo lo no iluminado, ¿no? Fíjense, todas las metáforas afines, iluminarse, luz, iluminismo, esclarecerse, claridad. Cuando uno piensa y entiende algo, dice, y esclarecí mi mente. Yo les digo, los momentos de mayor creatividad filosófica para mí es en la oscuridad. Es cuando me pierdo, cuando me oscurezco, no cuando me esclarezco. Cuando me esclarezco siento que alguien me está iluminando y yo entro como un tonto en las luces que otros necesitan que yo reproduzca. Ahora, esa metáfora de Dios es luz, tan viva en su momento, tan fuerte. Perdón la perogrullada que voy a decir, pero no había electricidad. La noche era otra cosa. ¿Ustedes piensan que hoy, si se creara esa metáfora, cuando la electricidad ya es parte de nuestra existencia material, la metáfora de Dios seguiría por esa línea? Yo creo que no. Es más, mi metáfora de Dios no pasa ni por la luz ni por la oscuridad, porque yo tengo la mía. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? A tratar de entender que hay ciertas metáforas que tienen que ver con ciertos contextos sociales, económicos y políticos. Habilito la pregunta, ¿tiene sentido seguir hablando de aula como hablábamos hace 50 años? ¿30? ¿Tiene sentido seguir hablando de formación? No, pará, ¿cómo formación? Somos todos formadores. Somos profesionales de la educación. ¿Tiene sentido seguir hablando de alumno?
pensemos nuestra gramática escolar en relación, repito, a la materialidad de nuestros tiempos. Y vamos a tener, pero no les quepa duda, muchas sorpresas. Entonces cierro esta introducción, esta primera parte, con lo siguiente. Hoy la divulgación permite entonces nuevas reapropiaciones de los saberes en otros contextos y nos permite... Yo quiero, lo dejo para una próxima visita, quiero simplemente plantar así como 3 ejes para entender las interacciones entre los 3 en esta nueva realidad educativa resignificada, que es separar como 3 ámbitos que están de algún modo en pugna, pero tratar de autonomizarlos y ver sus propias lógicas, que son, por un lado, la investigación académica, que es la que ha monopolizado el saber del saber, históricamente. Por otro lado, la divulgación, siempre puesta como antinómica, como lo otro del saber, puesta como bastarda, se dice en Argentina, como, existe acá el término, ¿no? Como no oficial, ¿no? Como hija de algún modo de lo no querido. Hija de lo no querido sería, ¿no? Porque la divulgación parecería para la academia no... En Argentina decimos no garpar, como que no paga, no genera apoyo. Y en tercer lugar, déjenme incorporar una tercera práctica que no es ni la divulgación ni la academia, y en la que seguramente muchos de ustedes están ahí medio insertos, que es la docencia. Porque uno suele asociar a la docencia con la academia, pero no es lo mismo. Yo he tenido brillantes docentes que académicamente han sido, digamos, nulos. Brillantes docentes que académicamente han sido nulos. El tema es qué uno busca de la docencia. ¿Por qué? Porque me han generado una transferencia, un impacto que me han permitido rediseñarme en muchas de mis búsquedas. Y por ahí no tienen carrera académica, o no tienen maestrías, o no tienen posgrados. Me ha pasado al revés. Grandes investigadores académicos que han venido a darnos clases en mi formación de grado, de 4 horas seguidas, 30, 50, 100 páginas escritas, investigadores reconocidos internacionalmente, abrían las hojas y empezaban a leer con un tono monocorde. Íbamos cayendo, durmiéndonos todos, uno al lado del otro. Era una cosa imposible. Era, si mi mamá de chiquito hubiese tenido esa cadencia rítmica, me hubiese dormido y no hubiese padecido insomnio infantil. Pero era brillante este profesional, no importan los nombres, pero cero docente. No le preocupaba la clase, no le preocupaba el aula como un lugar al que pensar también estrategias de trabajo para que se genere algo con todos los componentes del aula. Es increíble que haya docentes que creen que dar una clase es decir lo que uno quiere decir y en ningún momento conectar ni registrar al otro. Y si alguien insiste en que es fundamental saber quién está del otro lado, con quién compartís el aula para dar una clase, te dicen demagogo, populista. Términos que tratan de mostrar que lo importante es el establecimiento de los contenidos. Lo que importa en una clase es difundir contenidos, no importan las formas. Gente, se los digo, es mi opinión, las comparto, después la discutimos. Es una pérdida de tiempo utilizar el aula para trabajar contenidos. Pensar que el alumno no sabe contenidos. Los alumnos, ¿sí? Pensar al alumno como un interlocutor
al que hay que, en el marco de la clase, llevarles contenidos. Los contenidos y las formas en tiempos transinformáticos son lo mismo. Rompen lógicas propias de otra época. A mí me ha pasado, entro a una clase de filosofía, digo, buenos días, hoy vamos a hablar de Platón, me doy vuelta y en el pizarrón escribo, Platón nació en él, y ya un alumno de 15 años me gritó, 427 a.C., profe. Y yo me doy vuelta y digo, wow, filósofo, tan joven. Me dice, no, lo googleé. No, lo googleé. Sí tiene el contenido a la mano. Bueno, pero los contenidos en la red, hay buenos, malos. Sí, hay docentes buenos, malos. Obviamente hay que saber distinguir, pero están los contenidos. Y les digo algo, ese alumno de 15 años sabe algo que yo no sé, buscar. Y rápido. Tardó 7 segundos. ¿Y saben qué? Acá hay muchos docentes, veo, colegas de mi generación. Venimos acostumbrados a un tiempo donde del otro lado el alumno no sabía. Hoy el alumno sabe más que nosotros. ¿Cómo resignificar la tarea docente si del otro lado tenés a alguien que sabe más que vos? Ah, pero no sabe cuándo nació Platón. Lo sabe más que vos. Vos utilizás gran parte de tu hardware, ¿no?, mental para recordar una pavada que es cuando nació Platón, y nuestros alumnos acceden al mismo conocimiento y no necesitan tenerlo en la memoria, lo tienen a disposición. Es otra lógica. Pero ¿saben qué? Saben. Y muchos de nosotros, formados en el siglo XX como docentes, yo me formé a fin del siglo XX, lidiamos con una realidad que es otra. Y en instituciones aparte, más ancestrales. Casi como si les dijera que tenemos alumnos del siglo XXI para docentes del siglo XX en instituciones del siglo XIX. Anda a generar algo con todo eso. Crisis, conflicto, porque las instituciones al mismo tiempo siguen en esa pelea histórica con el docente, ¿no?, al que buscan normalizar. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces tenés un triple conflicto, ¿sí? Desconozco la realidad mexicana y menos la realidad de aquí, de Oaxaca, pero les comparto, si quieren, este concepto. Después uno lo piensa en su propia realidad. Instituciones del siglo XIX, docentes del siglo XX, alumnos del siglo XXI. Ahí hay un conflicto interesante. Digo esto para entender que el aula es crisis. En Argentina casi siempre se fustiga, ¿no?, la crisis escolar como un problema. La educación está en crisis. A ver, la educación es crisis, porque siempre hay conflicto. Yo, a lo largo de la charla, voy a defender el conflicto en el aula como parte de la necesidad propia de crecimiento. O sea, crisis significa vida, porque el ser humano es crisis. ¿Cómo no vamos a hacer crisis si nacemos para morir? Ya está, después de eso, todo es crisis. Ahora, un aula sin crisis es un cementerio, ¿no? O una fábrica, donde se imponen por ahí ciertos modelos, ciertos formatos. La crisis es permanente, el conflicto de intereses que hay en el aula está siempre, por suerte, vivo y vigente. Yo lo que les quiero proponer, entonces, en este contexto, es un abordaje, como ya empezamos a hacer, filosófico,
Sepan que un abordaje filosófico es, ¿sí? Mañana en la charla que voy a dar también a las 9:30, voy a trabajar más la cuestión filosófica, hoy más la cuestión educativa, pero sepan que desde un punto de vista filosófico lo que se genera es perturbación. O sea, mal lugar si han venido a buscar recetas para después ir al aula y dar una clase pacífica, o estar tranquilos con su propia vocación, o estar tranquilos con su propia elección vocacional, ¿no? A mí me pasa ahora que estoy, que tengo estos programas en la tele, que en Argentina por ahí muchos chicos me paran en la calle, me paran en la calle y me dicen, ¡ah, el filósofo de la televisión! ¡Qué bueno, me encanta la filosofía! Quiero estudiarla, pero no sé. Chicos jóvenes, ¿no? Le digo, ¿por qué? ¿Está buena? ¿Estudia? No, pero me hacen dos preguntas tremendas. La primera es, juntas, me dicen, ¿pero de qué voy a trabajar? Típico problema, ¿no? De qué trabaja un filósofo. Pero me dicen algo peor. Me dicen, ¿de qué voy a trabajar además de docente? Para mí es una daga en el corazón. Porque yo soy docente. O sea, la filosofía es una forma en todo caso, de hacer docencia. ¿Cómo además de docente? ¿No? Y sí, no, está tan desprestigiada en algún punto la actividad del docente craso, ¿no? Del maestro de aula. Es como, no, quiero estudiar filosofía, pero no me quiero dedicar toda la vida después, 40 años de mi vida, todos los días, entrar al aula a las 7:30 de la mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Como si en la vida uno no hiciera eso, ¿no? Como, ¿no? Uno pone en el aula, no quiero eso, y después haces lo mismo con tus vínculos, con tus padres, con tus hijos, con tus amigos, con tus prácticas cotidianas. Pero es evidente que ahí hay un desprestigio, digamos, importante de la docencia. Y me parece, digamos, en ese sentido, les digo, yo no les voy hoy a dar recetas para que esa docencia, de algún modo, uno se reconozca a sí mismo en su vocación, en su elección, bla, bla, bla. Porque hacer filosofía es tener una actitud provocativa con aquellas zonas en las que uno se siente cómodo. Y a mí me parece fundamental. O sea, pensar el aula no es encontrar conductistamente ejercicios prácticos para ver cómo mejora mi trabajo en el aula. Mejora de otra manera. Pero es al revés. Pongamos entre paréntesis todas las predisposiciones de las que partimos y no cuestionamos cuando entramos en el aula. Esos lugares que decimos, no, este es nuestro punto de partida. Para la filosofía no hay punto de partida. Es un cuestionamiento radicalizado. Eso significa, hay que ir a fondo, en contra de uno mismo. De aquellos lugares en los que uno se siente estable. De aquellos lugares normalizados en la práctica docente o en la institución escolar que uno dice, bueno, no, hay cosas que no hay que soltar. Bueno, pero el aula es crisis, sí, ya sé, resignifiquémosla, pero bueno, hay un límite. A mí cada vez que me dicen hay un límite, digo, vamos por ahí. Me encanta cuando alguien dice, hay un límite, ¿no? Es como que uno necesita de ese límite. ¿Qué estás obturando? ¿Cuál es el límite? ¿Contra qué no? ¿Contra qué no? No, que el aula es un lugar de 4 paredes. La estallamos. Hoy ya empezamos. No, con que los alumnos tienen que venir, sentarse sumisamente y recibir toda... No, lo derrumbamos. Ya dijimos que el alumno sabe más que nosotros, o sea que hay que reconvertir el vínculo docente-estudiante de otra manera. Vamos a ver por dónde. A veces, yo, hablando de estos temas, digo, hay un límite
que nadie quiere, obviamente, que hace a lo que estamos discutiendo, que es la institucionalidad. ¿No? Bueno, todo bien, pero la escuela es una institución, y la institución es clave, no se puede hacer sucumbir las bases de la institución. ¿Por qué no? ¿Por qué las instituciones se reinventan todo el tiempo? ¿Por qué se las reinventa y no las reinventamos? También es posible. Es más, en un rato les voy a proponer que hay un ámbito donde la educación formal tendría, para mi gusto, que poder tomar ideas, formas, que está totalmente menoscabado, que, no sé aquí el nombre en Argentina, se llama la educación no formal, que son todas aquellas prácticas formativas que no están institucionalmente oficializadas, que puede ser desde el trabajo, no sé, en una parroquia, hasta pueden ser, digamos, grupos de militancia política, movimientos sociales, formas no instituidas donde de repente se provoca algo en el vínculo que en la escuela parece ausentarse, como nuestros amigos de al lado, ¿no? Es uno igual, ¿no? Que grita fuerte. Por ahí nosotros creemos que está todo el mundo así y es uno que grita y el resto mirando el celular. Pero uno se construye la imagen como están todos en una especie de situación orgiástica, ¿no? Atravesados por la pasión. Bueno. ¿Cuál es el límite? Hay un lugar, yo les cuento, mezclo un poco de biografía en esto. Yo he sido docente de lo que en Argentina se llama enseñanza media, que es de 13 a 18 años. El momento más crítico para mí del desarrollo escolar. Porque la educación primaria, o sea, desde inicial desde preescolar hasta los 11, 12 años, tienen claramente una sustancia, un objetivo que podemos discutir, pero tiene un objetivo, que es el aprendizaje de la lectoescritura. La universidad tiene un objetivo, que es al mismo tiempo la formación de... No nos podemos, ¿no? Ya ahí se engancharon. Que es la formación en una salida laboral, ¿no? Digamos, el conocimiento de algo, de una práctica concreta, de una especialidad. Ahora, ¿saben? Acá yo sé que estuve preguntando ayer, se llama medio superior, ¿no? El tramo que va de los 15 a 18 años. En Argentina se llama enseñanza media a lo que va de los 13 a los 18, también llamada secundaria, 13 a 18 entero. ¿Saben por qué se llama enseñanza media? Según el reglamento, según las bases institucionales que hay en las leyes que rigen la enseñanza en Argentina. ¿Saben por qué se llama enseñanza media? Porque está en el medio. No, dale, es una broma. No, porque está en el... ¿Por qué se llama media superior? Está en el medio. ¿Está en el medio de qué? De las dos situaciones importantes, la adquisición de la lectoescritura y, digamos, el aprendizaje de una especialidad. El problema es que nos sobran 5 años. Y los peores, vieron que de los 13 a los 18 es una edad compleja. Y entonces, ¿qué hacemos? Y una guardería de púberes. O sea, un trayecto intermedio. O sea, ¿cómo podés ir a dar una clase con algún viso de seriedad a un lugar que se llama, esto está en el medio? No hay ni siquiera un acompañamiento desde un marco, ¿no? Que uno diga, o sea, se pierde lo sustantivo, lo más rico que es. Y les hago una pregunta, digamos, hoy, en la era del celular, ¿sí? Hoy, en la materialidad
tecnológica de nuestro tiempo. Está claro lo que hay que hacer en inicial y en primaria. De algún modo sigue siendo básicamente lo mismo, con alguna que otra transformación. Está claro lo que hay que hacer en la universidad y en los estudios terciarios. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hay que hacer ahí, en la enseñanza media? ¿Qué hay que hacer entre los 13 y los 18 años con nuestros alumnos? ¿Qué hay que hacer? Fíjense que lo que hacemos es como o extender los programas de educación primaria en los primeros años de la secundaria o atrasar los primeros años de formación universitaria. O sea, yo no quiero formar a un chico de 16 años pensando que va a ser médico. Yo qué sé. Ya tiene 7 años después para estudiar medicina. No estoy malgastando el tiempo en esos 5 preciosos años dictándoles en qué año nació Platón y cosas por el estilo. Ahí digo, ¿no deberíamos repensar de manera estructural qué se hace en el aula? Digo, es la adolescencia, ¿eh? La adolescencia es la edad donde irrumpen por primera vez los grandes cuestionamientos existenciales. Es la edad, lo escuchaba el rector antes, hablar de pensamiento crítico. Es la edad donde se forja el pensamiento crítico, porque es la primera vez que dudamos de lo que de chicos se nos impone como verdades absolutas. Después dudamos todo el tiempo o nos hacemos los idiotas. Pero en esa edad es la primera vez que uno dice, ¿qué? ¿Puede no ser así? Si me fueron construyendo mi subjetividad desde la limitación, ¿qué? ¿El amor no es para siempre? ¿Qué? ¿No? Uno dice, esas pavadas que después de grande uno dice, y, pobre tonto que te creíste que el amor era para siempre. Pero en ese momento es como, y todo, hay una exaltación del ánimo muy, muy imponente. Yo es la edad donde mejor trabajo haciendo filosofía. Mis clases, yo trabajé 20 años en educación secundaria. Pero era 7:30 de la mañana, ¿eh? Yo creo que lo hacen a propósito. Para decir, ven, ustedes educadores, critican, cuestionan, nosotros creemos en algo. No sabemos en qué, porque no se entiende. Pero, ahora, digo, eso, yo trabajé muchos años con esa edad. Es impresionante, porque todos los primeros cuestionamientos, los políticos, los personales, los vinculares, es la primera vez. ¿Cuándo dudás por primera vez de si Dios existe o no existe? Ahí 12, 13. Se empieza esos primeros años hermosos de duda. Después terminás creyendo en lo que quieras, pero dudá. Y esas primeras dudas empiezan en ese momento, ¿no? ¿Y qué hacemos ahí? No sabemos, ¿no? No se sabe cómo rellenar ese tiempo. Repito, la palabra, el término media, que existe en muchos, por ejemplo, lo tienen en Edad Media. Que no se olviden que surgió con la misma lógica, Edad Media. Petrarca, que es el que le pone media a la Edad Media, uno de los primeros humanistas renacentistas modernos, dice, los griegos descubrieron la verdad y la belleza, y ahora venimos nosotros a reflotarla. En el medio, dice, 1000 años de oscuridad. Él le pone edad oscura y edad media. No hubo edad más fascinante en la creación filosófica, literaria, incluso científica. Uno dice, no pasó nada. ¿Qué no pasó nada? Todo lo que viene a pasar en la modernidad, ¿de dónde salió? De un repollo. Pollo. Dudé, pero no quería quedar como los que quieren hablar con el que no es su tono. ¿De dónde nacimos? O sea, está todo, se empieza a conformar previamente, ¿no? Entonces,
Edad media, que es una manera como decir no pasó nada, no pasó nada. Otro término que en la Argentina lo tenemos muy vivo en debate, aquí calculo que en la sociedad mexicana debe pasar lo mismo, clase media, ¿no? En Argentina salió una investigación antropológica, socioantropológica, que dice que a cualquier argentino le preguntas de qué clase sos y te dice clase media. Todo el mundo se cree a sí mismo de clase media. Vas a un homeless que está ahí durmiendo en la calle y le decís, señor, ¿de qué clase es usted? Y te dice, soy de clase media, baja, baja, baja. Pero, escúchame, estás durmiendo en la calle. No, pero soy el último eslabón de la clase media para abajo. Y vas a los 3 tipos que tienen toda la plata del país y le decís de qué clase media, alta, 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 ¿no? Pero no te dices, soy rico, ¿no? ¿Por qué? Porque da esa sensación de ambigüedad, ¿no? De nuevo. O sea, es un tema de la gramática, entre comillas, escolar. Les tiro otra peor, ya que vamos con las palabras. O sea, yo propongo, no es serio esto, es metafórico, pero yo propongo dejar de usar la palabra formación en las prácticas escolares. Porque decir que venimos a formar alumnos, ¿qué significa? ¿Que nuestros alumnos no tienen forma? ¿Qué son? ¿Qué vienen? Tipo, sin forma, así, masas. Vienen, no tienen historia, no tienen género, no tienen ideología, no tienen clase social, no tienen situaciones familiares, no tienen nada, vienen sin forma, amorfos, y entonces el docente viene y los forma, porque además los docentes, si usamos el verbo formar, creemos que tenemos, digamos, el conocimiento de la forma, que en general la forma parece como una especie de moldura que van pasando los alumnos y ahí va la forma, tuc, 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 y van pasando, ¿no? Como en la película de Pink Floyd, ¿se acuerdan? La de The Wall, van pasando ahí nuestros alumnos a los que vamos conformando, les vamos dotando la forma. ¿Y de dónde sacaste vos la forma? Y a mí me formaron también, porque además vos fuiste formado por otros que te formaron, y ahí empezás a entender algo de lo que Michel Foucault, llama a los dispositivos de poder como normalización. Uno termina reproduciendo formas de las que se cree dueño y gran conocedor, formas que de algún modo nos conforman. Cuando Foucault dice el sujeto está sujeto, lo que dice Foucault es nos creemos sujetos libres y autónomos, pero estamos sujetados por fuerzas que nos condicionan. Formas desde psicológicas hasta económico-políticas, hasta lingüísticas, lingüísticas que definen lo que pensamos y lo que decimos. Entonces, aparte formar supone una verticalidad, ¿no? Supone una estructura absolutamente vertical y jerárquica. Pero no dijimos que los chicos saben. Entonces, ¿qué vas a formar? ¿A expertos justamente en formatos? Ni hablar que la idea de forma y contenido, forma y materia, una forma aristotélico-tomista que tiene añares, donde se supone que la forma es lo superior y la materialidad es lo inferior. Todo es cuestionable. Yo les propongo otro término, para que lo pensemos. Yo digo, el docente no forma, el docente inspira. Y me encanta el verbo inspirar, porque ¿saben de dónde lo saco? Tiene como una raigambre post-teológica, ¿no? La inspiración. El que inspira no entiende al alumno como una mercancía. No está buscando que el alumno reproduzca productivamente lo que yo necesito que el alumno sea. El que inspira no busca, da. Teoría del don, da.
y el otro toma. Pero no hay un dar con un objetivo calculatorio, de lograr que el otro finalmente imprima, se autoimprima, se autodiscipline en lo que uno necesita que el otro luego reproduzca. Es otra lógica, la inspiración. Y para inspirar, uno sale fuera del círculo económico, no estoy buscando resultado. Interesante este verbo que podemos utilizar incluso en lo vincular. Yo, que no creo que mis hijos sean mis propiedades, busco como padre inspirarlos, no busco otra cosa. Si buscara otra cosa, mercantilizaría esa relación y haría de mis hijos una propiedad. Mis hijos no son propios, dejaron de ser propios cuando nacieron, justamente, mira. Los desapropiamos, ¿no? Y mantenemos un vínculo de otredad, tema con el que voy a tirar algunas líneas para cerrar, pero que es fuerte. Mañana voy a hablar de eso en la charla de mañana, que se llama Pensar al otro. Pero es una relación que rompe esos esquemas acostumbrados que tenemos de ir en busca. Claro, cuando uno es docente dicen, anda, toma, tenés un aula, entra al aula, tenés ahí un grupo de alumnos para que hagas con ellos, ¿no? Parece como una especie de fábrica. Y esto me parece es lo que empieza de algún modo a resquebrajarse, a poder pensarse de otro modo. Alumno, otro término de la gramática escolar, ¿no? ¿Cuál es la etimología de la palabra alumno? Sin luz. Bueno. Qué suerte que estaba cerrada. Fue bajando la energía, ¿no? Ya no es tan como temprano. Yo creo que tienen una espía que les dijo, el tonto de al lado los está... Bueno, la etimología de alumno más conocida, ustedes entran en la web y por suerte tienen todas las etimologías, pero la más conocida es que alumno significa sin luz. Yo lo primero que quiero decir, ya que vengo de la Facultad de Filosofía y Letras, es que no hay ámbito más controversial que la filología y que la etimología. Pensar que la etimología es una ciencia exacta, pero es una locura, porque es olvidar que la etimología es una cuestión lingüística, que las letras tienen claramente como ciencias, son parte de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales, ustedes saben, son básicamente ideológicas. Que sean ideológicas no hace renunciar a su particularidad científica, pero sí que hay un vínculo, una relación conflictiva entre lo que la historiografía puede dotarnos o darnos de pruebas de la irrupción de un término y lo que después uno busca en esos términos. O sea, ¿qué quise decir? Que lo que uno va a buscar como etimología de un término tiene más que ver con el presente de uno que con la historia de la palabra, con el tipo de idea o de dispositivo que uno quiere promover. Entonces no es casual que desde las instituciones escolares se sostenga permanentemente que la etimología de alumno significa sin luz, cuando hay otras etimologías posibles, pero por algo se busca eso, ya lo están previendo con todo lo que ya dijimos, pero les quiero dar un ejemplo paralelo para que se entienda de qué hablo. La etimología de la palabra religión, ¿la conocen? Le preguntan al cura del barrio y les va a decir, porque hay una que es la más famosa, la más instalada, que es que religión viene de religar. Religio, religare, que es religarnos. ¿Es cierto o no es cierto? No hay certezas en la historia. Ahora, ¿viene o no viene? Mirá, hay una tradición iniciada por Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia, que dice que sí,
que religión viene de religarnos, porque es tipo, Dios nos creó, después el pecado original, caímos y tenemos que religarnos con la divinidad. Entonces, ¿qué es una vida religiosa? Una vida donde todo lo que hacemos es para religarnos con Dios, para que nos perdone y tengamos la vida eterna. Total, esta vida es una apariencia. Hermoso esquema que cierra bárbaro, salvo que uno no sabe si después la cosa sigue o no. Pero religión significa que todo lo que hacemos está en función de esa necesidad de religarnos. Ahora, Cicerón inaugura otra tradición más escondida, pero que también es válida, porque no hay pruebas. No es que un día un niato vino y dijo, a partir de ahora la palabra religión, no. O sea, es como encontrar el eslabón perdido. El lenguaje es vivo, dinámico, se va, digamos, es imposible en algún punto hasta de lograr saber cuándo una palabra se originó. No es mecánico. Entonces, lo que dice Cicerón es que religión puede provenir de relegere, no de religare, sino de relegere. ¿Saben lo que es relegere? Entre sus diferentes asociaciones está reunión, pero también está logos. Logos en griego es racionalidad, discurso, pero de logos viene lectura, o sea que relegere puede ser releer. O sea que religión puede ser simplemente la relectura histórica de lecturas que han releído otras relecturas históricas que vienen releyendo textos desde ciertas relecturas originarias imposibles de establecer. ¿Y Dios? ¿Dónde está? No está. Es una comunidad de intérpretes, de relectores. ¿O dónde está Dios en Navidad? Si estamos releyendo, pero hasta la Coca-Cola releemos en Navidad, ¿no? Porque es la tradición que viene de nórdica, ¿no? Y la hospitalidad, ¿dónde está en Navidad, no? Esa relectura nos la olvidamos, porque después en Navidad nos juntamos a ver qué regalo le compramos en el shopping más lujoso, cuando nos olvidamos que lo que se está conmemorando es el establo, la pobreza, la apertura. O sea, los animales lo recibieron a Jesús. Los animales, los desposeídos, no los humanos. Nada, y uno va, compra, regalo, cierra la puerta. Increíble festejar Navidad con la puerta cerrada. Yo no puedo entender, es como un chiste, ¿no? Cuando es la festividad de la puerta abierta. Bueno, entonces me fui a cualquier lado, ¿no? Pero religión, lo que quiero decir es, Dios en relegere es parte del texto. Dios también es una palabra, es más, Dios es verbo, es palabra. Miren cómo cambia la lógica. Con alumno pasa lo mismo. Hay dos etimologías de alumno en pugna. Con la que yo me voy a pelear es que alumno significa sin luz. La otra, se las anticipo, dice que alumno significa o viene de alimento. O sea que un alumno es aquel que está todo el tiempo alimentándose. Yo soy alumno. Luis Enrique es alumno. El rector es alumno. Todos deberíamos, ¿no?, sostener esa humildad de la pregunta y de la reinvención permanente de lo que somos. Porque ¿saben qué? Nadie se alimenta para siempre. Es más, vinimos hambrientos, al mundo, no vinimos alimentados. Si algo es natural, que no creo en nada natural, pero si algo fuera natural, es el hambre, no el alimento. Y entonces estamos realimentándonos permanentemente en una relación absolutamente democrática de la práctica educativa, donde ya no entra ahí esa
perdón que lo diga así, ¿no? Pero perversa imagen del alumno como carente de luz. Por dos cuestiones. Primero, alumno significa sin luz, significa por sobre todas las cosas que alumno implica una carencia. Ya ahí me molesta, ya ahí hay un problema. El alumno como un carente. Pero me preocupan todas las construcciones de la carencia en la historia de la cultura. Porque siempre sobre la carencia que se han generado las mayores discriminaciones de la historia. El negro que no tiene color, ¿no? El indígena que no tiene cultura, la mujer, la carente por excelencia, que no tiene. En cambio, en una sociedad patriarcal, falogocéntrica, como diría Derrida, es una sociedad que entonces hay quien posee, ¿no? Volvamos a la imagen, alumno, sin luz, y yo docente soy el faro, el falo, que viene a derramar su conocimiento, ahí erecto, como está puesto en el aula, sobre todos ustedes que son negros, porque no tienen luz. No tienen luz, son los mínimo oscuros, ¿no? Y tremenda la meta. No es chiste, no es gratuito, ¿no? O sea, es gracioso, no es gratuito. Porque uno empieza a enhebrar asociaciones. No es gratuito. La idea de la mujer como carencia no es gratuita. La padecemos hoy en día. Si hay una sujeción histórica de la que recién empezamos a salir, es la de la sociedad patriarcal. Donde se piensa la mujer como carencia. Todavía uno ve a los niños que dicen, el nene tiene pito, la nena no tiene nada. ¿Cómo nada? Y uno escucha a los chiquillos decir eso. ¿Cómo no tiene nada? Ya está. La nada estigmatizada a la que le falta y tiene que completarse, ¿no? Con el varón, que es quien posee. Ahora, esa posesión fálica, o llámenla como quieran, del varón, después se replica en diferentes formatos. El docente que cree que posee el saber es falogocéntrico, porque repite el esquema. Por eso se para ahí tranquilo y anoten, y después va y evalúa, ¿no? El gran agujero negro de la educación, ¿no? La evaluación. ¿Qué hacer con eso? Nunca tenemos una certeza en relación a eso también, porque no sé cómo les ha ido a ustedes vieron que, esto quiero decir, la evaluación es como consustancial al ámbito educativo. Ahora, yo les juro, yo probé todas las formas evaluativas que se me ocurrieron y que me hayan llegado. En todas me fue mal. A ninguna le encontré la vuelta, siempre le faltaba algo. Pero claro, ¿qué tengo que asumir? Digo, que hay algo estructural, tipo, no evalúes. Y no, faltaba algo. Faltaba algo porque venía el rector y me decía, deme la nota. Bueno, pone 4, 8, 7, ¿no? Inventar también es una salida, ¿no? Porque vienen y te dicen, no, ¿por qué? Esta cosa de la nota, no sé acá cómo es, pero en Argentina se llama la nota conceptual. Que vos tomás 2 exámenes y pones, bueno, a ver, sacó 7 en el primero, 5 en el segundo, y de concepto, que es la nota que inventa el profesor en función de la performance del alumno a lo largo del año. Eso es tremendo, es un acto de arbitrariedad absoluto, pero al mismo tiempo que es un acto de arbitrariedad, es un acto que se pelea contra la burocratización del examen. Yo les cuento, yo he tenido alumnos brillantes en rendir exámenes.
pero en el aula no aprendieron nada. Y no les pasó nada. Y no les importó nada, porque también pasa eso. Se vuelve una burocracia el examen. Y una forma de lidiar, si quieren más técnica, con ciertas necesidades, con ciertas habilidades que uno puede desarrollar, y chao. Ahora, eso se busca del acto educativo, ¿no? Les tiro ahí otro conflicto que no me va a dar el tiempo, pero que tiene que ver con lo que, déjenme que lo llame así, el proceso de deserotización del aula. O sea, nadie va al aula desde el deseo, a que pase algo. Yo siempre cuento una anécdota que por ahí algunos ya la conocen, pero la quiero contar de nuevo para que se entienda de lo que hablo. Un curso que doy de filosofía me toca primera hora del lunes. Cuando un rector te da primera hora del lunes significa que te quiere despedir, básicamente, pero que no se anima o no puede. Y entonces, y aparte filosofía, mi materia, primera hora, porque es materia, y bueno, hay que estudiar filosofía porque lo exige, digamos, la currícula, pero qué pérdida de tiempo, ¿saben? Con lo que lidiamos, lo que hacemos filosofía, con que esto es perder el tiempo. Entonces, me tocaba el lunes temprano y tenía alumnos que no eran alumnos, eran almohadas con patas, básicamente, que llegaban y ya habían encontrado, algo habían aprendido, que son las posiciones corporales para hacer de la silla una cama. Tremendos. Y eran, ¿no? Y otra cosa que uno aprende siendo alumno es a dormir con los ojos abiertos. ¿Qué es esto? Como que te están escuchando y el docente que mira así dice, está escuchando, ¿no? Pero nada, no mosquea, nada así. Bueno, y me acuerdo, y yo aparte que llevé como proyecto ese año, todo el primer trimestre, vamos a leer La República de Platón, pero el capítulo 1, durante 3 meses, profe, me decían, bueno, es que está buenísimo, sí, para usted, bueno, entonces di 3 meses el capítulo 1 de La República de Platón. Para el que no sabe, La República es el libro donde se discute qué es la justicia, y en el capítulo 1 Sócrates se encuentra con toda una serie de interlocutores que definen lo que es la justicia de manera injusta. Y Sócrates los escucha y medio como que se pelea con ellos y les brinda alternativas. Por ejemplo, uno agarra y dice, justo es hacerle el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Sócrates lo mira y dice, eso es lo injusto, es al revés. Y entonces le va discutiendo, bueno, y empieza a discutir con todos ellos, y hay 6 definiciones de justicia ahí. La última es la de un sofista llamado Trasímaco, que agarra y dice, bueno, Sócrates, hasta ahora te fue fácil destruir a los anteriores, pero a ver, yo te defino la justicia. Si no estás de acuerdo, refútamelo. Y tira una de las frases más emblemáticas de la injusticia histórica. Dice, justo es el derecho que impone el que tiene el poder. Y Sócrates hace, ¿cómo cuestiono esto? La República tiene 10 capítulos. Los 9 capítulos restantes son los manotazos de ahogado de Sócrates para tratar de disolver esa idea que es la naturaleza de la injusticia. Bueno, perdió, ¿no? Vean el mundo como estamos. Pero bueno, nos dio la alegoría de la caverna, en esos capítulos restantes nos dio cosas fascinantes. Entonces, agarro y la propuesta era, con esas 6 definiciones de la justicia, 3 meses. Viendo, tipo, a mí me gusta trabajar situaciones cotidianas, ¿no? Por ejemplo, llega y tomar de lo que pasa. O sea, llegan el lunes, aparte el lunes temprano a la mañana, ¿de qué se habla siempre en el aula?
fútbol o rupturas amorosas. Clásico del lunes. Entonces, yo con mi vocación, no, fue la niña que pasó con el micrófono. Hizo lo peor, que es tenerlo abajo y apuntarlo contra. Bueno, podrías ir al de al lado con él. Bueno, entonces, rupturas, les decía, rupturas amorosas, ¿no? O fútbol. Los llamo yo. Hablo de ellos y aparecen, es como el solipsismo cartesiano. Y nada, algo que a mí me pasaba siempre como docente era eso, era como en análisis, ¿no? Como en psicoanálisis. ¿Con qué vienen? ¿Con qué vienen? A ver, hablen. Yo ya sé lo que tengo que dar. Tengo que dar, no sé, empirismo. Pero ¿con qué vienen? Para poder tomar desde ahí. O sea, pero todas las clases siempre hacía esa misma práctica. ¿Por qué sale por acá? Genial. Bueno, todas las clases hacía esa misma práctica, decía, y la veía una rectora que tuve que se asomaba en el espejo, Dios, en el vidrio, en el espejo, y miraba. Y entonces un día me llama, porque yo lo que hacía era dedicarle de los 80 minutos de clase, 30 minutos, 40 minutos a que me cuenten cómo había sido su fin de semana, no sé qué. Hablamos de fútbol, hablábamos de los 40 minutos restantes, tomaba todo eso y ¡pum! Pero era fascinante lo que se generaba. Me acuerdo que un día me convocó a la oficina y me dijo, ¿vos te crees que yo soy tarada? Trajimos a la rectora, vamos a hacer un acting. ¿Vos te crees que yo soy tarada? Le digo, ¿qué pasa? Yo sé que vos das la mitad del horario de clase. Este mes vas a cobrar la mitad de tu salario. Divina, ¿no? Entonces, yo le decía, pero ¿usted qué quiere? ¿Que pase algo? No, yo quiero que estén trabajando. Le digo, pero lo que importa es la cantidad, la calidad. Nada, da clase, me decía, ¿no? Como no vengas con estas cosas raras. Tremenda situación que también con la que uno tiene que lidiar. Bueno, y vuelvo al ejemplo de la República. Entonces, di esos 3 meses la República de Platón, como les contaba, discutiendo de lo que era la justicia, y ahí adelante tenía un alumno que era el único que se enganchaba. Yo hablaba, bueno, porque esto, Platón, no sé qué, y la mayoría, nada, estaban como almohadas durmiendo, y yo lo veía adelante diciendo, sí, bien, vamos, Le digo, ¿por qué estás tan entusiasmado? No, me encanta la discusión sobre la justicia. 3 meses así, ¿eh? Entonces, termina obviamente el trimestre, tomo el examen final, 1, 2. Y a este muchacho le doy su examen 10. ¿No? El capítulo 1 de la República de Platón lo sabía, lo había trabajado, lo había incorporado a sus cuestiones cotidianas. Esto que no terminé de contar, que es que en un partido de fútbol yo metía, bueno, ¿fue injusto o no fue injusto el resultado? La relación entre derecho y justicia es clave. ¿Quieren entender la diferencia entre derecho y justicia? Fútbol. Ya la saben. Es peor, cualquiera que ve fútbol la sabe. Después lea a Derrida, a Benjamin, a Kelsen, dicen lo mismo que uno ya sabe, con categorías epistemológicas adecuadas. Nada más. Entonces, le entrego el 10 y ¿qué hago? Voy, el día que corregí el examen, que fue como un amor absoluto, fui y le compré La República, porque ellos trabajaban con las fotocopias del capítulo 1. Y le doy el libro. Le digo, loco, toma,
Y el muchacho mira el libro, me dice, ¿y esto qué es? Le digo, la República. Me dice, ¿pero qué? ¿Entra en el examen? Le digo, escúchame, tarado. Me permití. ¿Te encantó la República? El capítulo 1, te estoy regalando el libro para que leas todo el resto. Claro, lo que a él no le digo, pero vos no lees cosas en tu casa. Y me dijo otra daga, me dijo, sí, leo un montón, pero no lo que me dan en la escuela. Porque lo que es una edad particular, no es 23, es 16. Y este chico hoy es licenciado en Ciencias Políticas, y este chico lo que me decía en ese momento era algo más profundo. Acuérdense que todo esto empieza con la deserotización del aula, que es que al aula no voy a que me pasen cosas. Al aula no voy a eros en el sentido de deseo, ¿no? De que me guste. Al revés, o sea, era como imposible en su paradigma pensarlo desde ese lugar. Entonces, evidentemente, el aula muerto significa, entre otras cosas, que ese dispositivo disciplinario hoy no resiste cuatro paredes, hoy no resiste el vínculo docente-alumno de manera vertical, empiezan como a caerse muchos de esos contornos, de esos marcos, que nos posibilitan empezar a pensarlo desde otro lugar. Obviamente, y voy cerrando con esto, digamos, lo último que quiero decir, así habilitamos una ronda de preguntas, es que una de las características para mí de la muerte del aula tiene que ver también con pelearse contra el pensamiento binario, la idea de que hay lugares que son aula y lugares que no. Yo creo que hoy muta de tal modo la socialización del conocimiento que, como les decía al principio, fruto también del impacto tecnológico, que hoy hay aula en los lugares más insólitos. ¿Sí? Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, dice, entre otras cosas, ahora deberemos todos ver de qué manera sacralizamos cada detalle de la existencia. Porque ahora no hay que sacralizar el más allá, Ahora viene lo peor. Si Dios ha muerto, entonces un café puede ser divino. Una lapicera puede ser sagrada. Digo, lo humano tiene que aprender, en todo caso, a sacralizarse a sí mismo. Y eso es más difícil. Siempre es más fácil poner, ¿no?, esa acción afuera, arriba, lejos de uno. Entonces, esta pelea contra el pensamiento binario me permite cerrar con la siguiente idea. Que es un famoso debate que hay entre cómo, después de todo esto que dije, cómo los que creemos que la educación es básicamente la apuesta por el pensamiento crítico, podemos de algún modo ejercer pensamiento crítico en un marco institucional. O sea, ¿cómo trabajás con tus alumnos provocativamente en el desarrollo de su capacidad crítica mientras le tomás lista? ¿O le pones presente o ausente? Que es el esquema de normalización más básica que hay de manera institucional. O, digamos, promovés la creatividad, la socialidad, la apertura, y después les tomás un examen, que es el ejercicio de autodisciplinamiento panóptico más efectivo. A mí me ha pasado de tomarles un examen a mis alumnos, tomarles un examen acerca de por qué para Foucault el examen es un ejercicio de autodisciplinamiento. Mis alumnos me decían, profe, nos está cargando. O sea, trabajamos en lo que significa el examen como un modelo de autodisciplinamiento, y yo los miraba diciendo, ¿qué querés que haga? Me exigen la nota. Bueno, ahora, hay un lugar, perdón por tanta cita a Nietzsche, pero se darán cuenta, trabajo mucho desde sus ideas, hay un lugar que Nietzsche llama el entre.
Cuando Nietzsche tuvo que elegir entre la mentira y la verdad, ¿saben con qué se quedó? Con el entre. Entre la verdad y la mentira, el entre. Porque hay mucho de mentira en la verdad y hay mucho de verdad en la mentira. Da para otra charla, pero el entre. Y el aula es un entre. Lo que estaría bueno ahí cuestionar es el aula como dispositivo cerrado, por lo menos hoy. Ahora, ese entre que disuelve esos lugares fijos me permite entonces esta reflexión acerca de cuál es el lugar de la pedagogía emancipatoria en el aula, ¿no? Cómo trabajar pensamiento crítico en el aula y por dónde pasa. Yo quiero decir esto simplemente. A mí me parece que lo importante en esa relación de extrañeza con ese otro que se provoca en el aula tiene que ver con no pararse uno a hablar desde el lugar de la verdad, que no es poco, porque uno tiene ese poder, ¿no? Y el amor, que es lo que tanto falta en el aula, a mí me gusta definir el amor siguiendo a Simone Weil, siguiendo a ciertos autores del siglo XX como Theodor Adorno, que hablan del amor justamente al revés, no como expansión, sino como retracción. O sea, me gusta pensar al amor así. Para mí, amar significa disponer de un poder sobre la debilidad del otro y sin embargo no ejercerlo. O sea, para mí hay amor cuando yo, sabiendo que puedo disponer sobre vos, decido no ejercer esa fuerza. Me retiro para que el otro sea, pero me retiro, tengo el poder, pero decido no ejercerlo. Qué lindo, ¿no? Como docentes, pensarnos en esa perspectiva y no hablar desde un lugar de poder. Retirarnos para que el otro sea, ¿no? Y cierro con esto. Siempre cuento que me hizo acordar Luis Enrique una anécdota de una lectura de Nietzsche que aparece en un texto llamado Schopenhauer como educador, donde Nietzsche explica lo que es el trabajo del intelectual crítico. Entonces dice, el intelectual crítico está siempre promoviendo la autotransformación, pero no habla desde ninguna verdad. Porque a veces muchos tenemos partimos de ese lugar que me parece que no está bueno, que es cuestionar la enajenación de nuestros alumnos y decir, ahora yo te explico por dónde pasan las cosas. Yo no te explico por dónde pasa nada. Una cosa es resquebrajar lo que el otro tiene instituido como sentido común y otra cosa es proponer un sentido más real al sentido común existente, ¿no? Parece al revés. Lo importante, diría Platón, vamos a mentir un poco con Platón, no diría Platón, pero podríamos hacer decir a Platón, es salir de una caverna para entrar a otra caverna más grande de la cual hay que volver a poder salir. O sea, estamos todo el tiempo saliendo de cavernas. No creer que saliendo de una caverna llegamos a un lugar real. Y tal vez la libertad es ese proceso de desencavernamiento permanente, donde uno va saliendo de una caverna, entrando a otra para volver a salir. Nietzsche decía en Schopenhauer como educador, vamos a parafrasearlo un poco, algo así como, suponete este esquema, yo soy docente y a la mañana doy clase en una escuela de alumnos hiperreligiosos. ¿Qué hago? Hago todo lo posible para que esos alumnos absolutamente autoconvencidos de sus dogmas se muevan de su lugar, se peleen contra el dogma. ¿Qué querés? ¿Transformarlos a todos en ateos? No. Que hagan lo que quieran, pero que no sean dogmáticos, que piensen, abran y después el que quiera seguir siendo religioso que lo sea y el que no, que abra. Mi tarea como docente es esa. Ahora, si después de comer a la tarde, porque a los docentes no nos alcanza a dar clase en un único lugar, tenemos que girar por distintos lugares, nos toca dar clase en un colegio donde todos tus alumnos son hiperateos. Al revés. ¿Qué haces? Lo mismo. Los provoco para que duden de ese dogma. ¿Cómo podés estar 100% seguro de que no hay nada? De que no hay algo más. Ah, pero antes dijiste lo contrario. Sí, obvio. Porque
la intención, la vocación pasa en realidad por generar en el otro un ejercicio de autotransformación, no desde la verdad, sino desde el cuestionamiento. Y si después termina el día de trabajo y te dicen, che Darío, te vi a la mañana discutiendo contra chicos religiosos y a la tarde contra chicos ateos, pero vos, ¿en qué crees? ¿Sos religioso o sos religioso o sos creyente? Me salió, mira. ¿Sos religioso o sos ateo? Yo les digo, no importa, soy docente. Muchísimas gracias. Les agradecemos a Darío esta primera participación. Recordarles que el día de mañana también va a haber una conferencia a esa misma hora. Y pues bueno, vamos a abrir el espacio, esta ronda para preguntas y respuestas. Entonces voy a pedir, por allá están nuestros compañeros y compañeras con los micrófonos, que alcen la mano para que se puedan elaborar. Elaboramos primero las preguntas. Aquí 1, 2, aquí de este lado, por favor. Elaboramos las preguntas y ya después pasamos a las respuestas de Darío. Por favor. Buenos días. Yo vengo del ICE del estado de Morelos. En el estado de Morelos, a raíz del sismo, estamos con conflictos muy fuertes en cuanto a las aulas. Tenemos muchas escuelas que a 5 semanas no han abierto. Y hay un conflicto muy fuerte entre alumnos, padres de familia y las propias instituciones. Porque al no existir aulas, los maestros están optando por entregar trabajo a los alumnos a través de diferentes formas. Los están citando en las plazas públicas, los están enviando por correo electrónico, pero hay un gran conflicto en que todos los agentes involucrados siguen peleando porque no tenemos aula. Espérame, estamos trabajando, pero mi hijo, ¿cómo va a aprender si no va al aula? ¿Cómo voy a dar una clase si no tengo aula? ¿Cómo voy a aprender si no hay aula? Y el reclamo no es el aprendizaje, el reclamo no es el contenido o la forma, sino el reclamo es cómo le hacemos para tener aula. Justamente es un problema de que tenemos el aula como la parte central de la educación. No hay proceso, o bueno, no se considera ni el proceso, ni la estrategia, ni nada. Es básicamente el eje central, el aula. Entonces traemos ese conflicto en el estado de Morelos muy fuerte. Hay muchas escuelas que a 5 semanas no han abierto y no abrirán. Digo, en el caso de la UAM, concretamente hay facultades que se tienen que cerrar y hay un conflicto hasta sindical, porque dicen, ¿cómo vamos a trabajar? Espérame, hay muchas opciones. No, hasta que todos regresemos, hasta que nos tengan aulas. Bueno. ¿Voy contestando cada una? Sí. Tremendo ejemplo, porque aparte va al fondo de todo lo que intentamos conversar. Primero, empecemos por lo menos importante. Cómo un acontecimiento, de algún modo imprevisto, exige la modificación de ciertos esquemas, ¿no? Digo, también en esa especie como de omnipotencia planificadora del ser humano. O sea, hubo un sismo, hubo una situación y de repente por ahí tanta palabrería, el aula, la muerte del aula, bla, 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 un hecho concreto, digamos, genera como un acontecimiento la posibilidad de una reinvención. Vos planteás muy bien 2 formas posibles de lidiar con esa situación. Una vamos a llamarla conservadora, que es si no hay aula material, no hay aula. Y la otra vendría justamente a tener que ver con algo de lo que hablamos, que es de repente el mail, la plaza pública, empiezan a generarse otros esquemas de escolaridad. Ahora, vamos a lo segundo. ¿Por qué esta idea de no tenemos aula? Está faltando algo, ¿no? Primero, claramente habla de la incapacidad de pensarse a uno mismo, reinventándose, tocando la fibra, si querés, más sólida de esas instituciones que parecerían no funcionar, ¿no? Sin esa complicidad, vamos a llamar así, en este caso del aspecto materializado, que es el aula cerrada, las 4 paredes, etcétera. Pero a mí me hace pensar exactamente, digamos, lo contrario, que es,
¿qué está, como vos muy bien lo mencionaste, qué está buscando el padre del chico? Está buscando una guardería. Está buscando un lugar donde dejar a sus hijos, digamos, obviamente, y no lo cuestiono desde un punto de vista, no se puede pensar al aula si no es en términos económico-políticos. En nuestra sociedad capitalista, la escuela es un lugar necesario para que nuestra fuerza de trabajo deje a sus hijos para poder después ir a generar su trabajo cotidiano. Entonces, hay una relación absolutamente directa, donde lo que menos importa es la educación. Porque lo que importa es la institucionalidad que provoca entonces que esa sociedad normalizada funcione. Ahora, un acontecimiento imprevisible, un sismo, genera la posibilidad de un cambio. ¿Tomarán el cambio o no lo tomarán? En general, la respuesta siempre es pesimista, ¿no? Claro, no. O sea, está todo el mundo llorando, de algún modo, ¿no? Por la ausencia de aula y no lo visualizan como una oportunidad para esta reinvención. En general, seguramente, muchas de estas situaciones que vos estás contando van a promover que docentes, que funcionarios visualicen, me parece, un esquema alternativo. Sí, bueno. Hola. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es su propuesta sobre cómo mejoraría que hay escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX y ahorita alumnos del siglo XXI. ¿Cómo lo mejoraría? ¿Cómo mejoraría? Tú has nacido en el siglo XXI, más o menos, ¿no? No, 20. ¿Pero en qué año? 98. Bah. Cerca la bala. Quedan 2 años. Todo depende de cómo caractericemos el término mejora. Me parece que ahí hay modelos. Digamos, un modelo productivista iría por un lugar así más, si querés, filotecnológico, de, digamos, promover entonces cada vez menos el pensamiento crítico y cada vez más alumnos diestros en todas las habilidades que hoy se le exigen a un exitoso ciudadano del siglo XXI pensado en términos gerontocráticos, ¿no? Digamos, son modelos de escuela. Yo propongo exactamente todo lo contrario. Para mí lo que tiene que hacer la educación formal es ir a la no formal, es transformar por lo menos el trayecto de enseñanza media en un lugar de pleno ejercicio del pensamiento crítico, donde los contenidos, no digo que pasen a un lugar secundario, pero que no monopolicen el propósito de la escuela. Me parece que es clave en ese sentido esto que hoy propusimos, repensar esa gramática de la escuela y entender que hoy son otras las posibilidades que provoca el tiempo en el que vivimos. Entonces, yo creo que es un lindo momento para ir a fondo. Lamento que probablemente suceda, como tantos momentos que fueron propicios para ir a fondo, que siempre ganen las posiciones más del status quo, ¿no? Y que en definitiva la cosa siga. Pero bueno, como solemos decir algunos docentes, y que no es una buena respuesta, siempre que cerrás la puerta del aula, creas un mundo, ¿no? Y eso, digamos, eso es imposible de que de algún modo te lo apropien, ¿no? Y entonces lidias. Yo creo que un docente básicamente es alguien que está en un entre, ¿no? Entonces, no sé en general cuál es la experiencia de ustedes, cuento las propias, que es, vos por un lado lidiás contra un programa de estudio y decís a ver qué doy, qué no doy, cómo lo retransformo para no ser tan esquemático en contenidos que no sirvan, lidiás con la rectora, el rector que te exigen ciertas cosas, a veces tenés un funcionario afín junto con el cual lidiás contra las necesidades y exigencias del ministerio de no sé qué,
Y estás todo el tiempo lidiando. Y estás como en esa oscilación, porque en definitiva hay una vocación ahí de que en el aula se puede generar un acontecimiento. Para mí es clave eso, sería, en concreto, correrse un poco de la obsesión por el trabajo de contenidos y trabajar más creativamente esquemas de reinvención mutua, donde me parece que la clave es la transferencia, o sea, reerotizar el aula. Y te diría un tema que lo voy a tratar mañana, pero te lo adelanto, repolitizarla también al aula. Entender que el aula básicamente es un lugar de encuentro con el otro, por lo tanto un lugar de conflicto, por lo tanto un lugar de poder, por lo tanto un lugar político. Y si algo se nos quiere hacer creer en este tiempo, es que al aula no hay que politizarla, como se nos quiere hacer creer que no hay que politizar el hogar, o no hay que politizar un vínculo. Digo, el poder más eficiente es el que no se ve, el que ha logrado naturalizar que hay zonas donde no se ejerce poder. Y nos han hecho creer que en el aula no hay una relación de poder. Y el aula es básicamente, para mí, un conflicto de intereses, ¿no? Me parece que esas, como tomar conciencia de esas situaciones es una forma de mejora. Ok, una pregunta más y los compañeros van a estar. Había alzado primero el compañero hasta allá. De ese lado, de todas maneras, yo voy a estar aquí todo el día de hoy para que puedan invitarle un mezcal también y demás. ¿Qué? ¿Vos le invitas mezcal a tus alumnos en el aula? Chapulines y demás. Entonces cerramos con la pregunta del compañero Rodrigo por allá de ese lado. Muchas gracias. Adelante. Bueno, yo quisiera hacerle un cuestionamiento acerca de cuál es su concepto objetivo para transformar la educación, para que no sea una receta, como usted mencionó, donde se trate al alumno como un receptor pasivo. Como dijo Carlos Marx, de que todos los filósofos se tratan de solamente interpretar al mundo, pero muy pocos son los que conservan o dan una alternativa de transformación. Sabemos que muchos vamos a la escuela por la credencialización, o sea, por una calificación, pero sin embargo dejamos allá de una manera subjetiva de la educación. También sabemos de que hay varios autores como Michael Apple y Henry Giroux que optan por la pedagogía crítica, donde dice que tenemos que apoderar del acervo cultural para transformar la educación, y a mí me gustaría saber cuál es su concepto para transformar la educación en algo constructivo que pueda cambiar en un mundo mejor para el bien común. Bien, a ver, yo no creo en lo constructivo. O sea, para mí en el aula prefiero pensar al aula como un espacio de deconstrucción, no como un espacio de construcción, porque entiendo que cada vez que se construye un orden, el orden siempre es excluyente. Entonces, me interesa más, y siendo lo más fiel a la tesis 11 de Feuerbach que citás de Marx, entender que la transformación pasa justamente por estar, digamos, por cuestionar lo establecido sin proponer el establecimiento de un orden supuestamente más verdadero. Yo creo que la sujeción pasa por el orden, y que es propio del ser humano vivir en esa oscilación entre un ordenamiento que lo excede y su necesidad permanente de correrse de ese ordenamiento. Me parece que esos correrse de todo ordenamiento va provocando transformaciones en el aula. ¿Quiénes son los protagonistas? La totalidad de la comunidad educativa. Con lo cual te diría, primer punto, no se puede cambiar nada si no están implicados todos los actores. Eso que parece una pavada no lo es. Te doy un ejemplo. En Buenos Aires, que es uno de los tantos lugares de la Argentina, ¿no? Un gran problema de la Argentina es creer que Buenos Aires es toda la Argentina, pero en Buenos Aires ha habido un
una situación escolar en los últimos, hace un mes terminó, durante casi 40 días, todas las escuelas públicas de enseñanza media fueron tomadas por los alumnos, que las cerraron y no permitieron el dictado de clase. Los alumnos se quedaron adentro y no dejaban entrar ni salir a nadie, disconformes por un nuevo plan de reforma educativa que tiene el actual gobierno, llamado Escuela del Futuro, que entre otras cosas propone que el último año de enseñanza media sea un año de pasantías laborales donde los alumnos vayan a trabajar para ir adquiriendo experiencia laboral, ¿no? Los alumnos hoy que estaban en las escuelas tomadas decían: están generando mano de obra barata. ¿Por qué no proponen que en quinto año, en vez de hacer pasantías laborales, vayamos a trabajar en los ámbitos más desventajados de la sociedad argentina para ayudar al que necesita? Pero sobre todo discutían algo: no nos convocaron. Vienen y te bajan un plan de reforma de la escuela y nadie le pregunta al alumno. Claro, los funcionarios y sus aliados que en general respondieron en contra de los alumnos, que fueron los grandes medios de comunicación hegemónicos, decían: estos chicos, ¿quiénes se creen? Todo el tiempo repetían: no saben nada, van a la escuela a formarse, ¿no? Me parece un ejemplo, después googlealo para ver cómo fue todo eso, con situaciones muy violentas. Por ejemplo, un periodista discutiendo con una joven de 16 años de una escuela así airadamente, que fue como, lo vio en la televisión de aire, lo vio todo el mundo. O sea, me parece que es clave la implicación de todos los protagonistas, que no es poco, ¿no? Ese lugar donde me parece que hoy en día todos tienen que ser parte. Y desde mi perspectiva es lo último que dije cuando terminé mi exposición. Yo creo realmente que se trata, digamos, de, en la escuela, por lo menos secundaria, de poder reconvertirla a un lugar con cierta sustancialidad, que no sea ni ser la continuidad de la primaria ni el anticipo de la universidad. O sea, ahí todavía ese trayecto escolar no ha logrado pensarse a sí mismo desde un lugar diferente. Pues les pido nuevamente que le puedan brindar un aplauso. Gracias. Primero le vamos a entregar la siguiente constancia a Darío Gabriel Stanschreiber, así dice el Twitter, por haber impartido la conferencia magistral El Aula Muerto, reflexiones filosóficas sobre la experiencia posáulica en el marco del Tercer Congreso Internacional, Formación de Profesionales de la Educación, Perspectivas y Desafíos Emergentes. Y bueno, algo de un alebrije oaxaqueño para que se lo pueda llevar de recuerdos a Argentina.